Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar unas riquísimas berenjenas a la parmesana. Para hacerlo vamos a necesitar unas berenjenas, salsa de tomate, queso vegano para fundir, queso parmesano, cebolleta, concentrado de tomate, sal y unas hojas de albahaca. Tanto la salsa de tomate como el queso vegano para fundir, como el parmesano, tenéis, os dejaré por aquí los enlaces a los vídeos de estas recetas para que veáis cómo las preparo, también en la descripción del vídeo. Empezamos por preparar las berenjenas. Yo las voy a pelar, podéis dejarlas sin pelar, pero la verdad es que me he dado cuenta de que no me gusta encontrarme la piel luego en el plato, entonces bueno, yo se la quito y si no queréis vosotros no la hagáis. Ahora la cortamos en rodajas a lo largo, que sean unos filetitos un poquitín gorditos, no sé, unos 3-4 milímetros. Ahora, una vez que la tenemos cortada, lo que haríamos sería espolvorearla con sal por encima, cada filete, y ponerlo sobre un colador para que vaya soltando el líquido. Y lo tendríamos así como una media hora o una hora. Si puede ser una hora, mejor. Yo las tengo aquí ya preparadas en este escurridor y mirad cómo van soltando el agua. Las tenía con un peso encima para ayudarlas presionando un poco a que lo suelten mejor el líquido. Y ahora os voy a enseñar todo lo que hay aquí abajo recogido. Mirad todo lo que ha soltado. Y si las aprieto un poquitín más, todavía soltarán un poquitín más, pero bueno, lo vamos a dejar así. Así que ahora las enjuagamos con abundante agua para que suelten el exceso para que suelten el agua que les ha podido quedar ahí pegada y la sal, el exceso de sal que puedan tener. Y ahora las vamos poniendo sobre un paño limpio a secar. Presionamos un poco y hacemos así con todas las láminas de berenjena. Vamos a empezar por preparar la salsa de tomate. Cuando compartí esta receta ya os dije que era una salsa muy básica, para luego, según la elaboración que fuéramos a hacer con ella, incorporarle unas cosas u otras. Entonces, no lo necesitaría, pero bueno, le quiero dar un poco más de sabor, así que vamos a pochar aquí un poco de cebolleta y a incorporarle alguna cosilla más para que tenga un sabor más intenso para esta receta. La pochamos a fuego suave para que no se tueste. Queremos que se quede blandita y transparente. Ya la tenemos, así que ahora le incorporamos el concentrado de tomate que le va a subir un poco más la intensidad del sabor a la salsa. Y además va a acentuar también el color, para que quede con un color más bonito. Ahora incorporamos ya la salsa de tomate.
Y la dejamos aquí tranquilamente a fuego suave para que se incorporen bien todos los sabores y se intensifiquen mientras que vamos friendo las berenjenas. La salsa de tomate es mejor hacerla en una olla, como veis, alta, porque ya sabéis que luego empieza a borbotear y lo pone todo perdido, nos podemos quemar, entonces mejor usar una olla de este tipo. Ahora, en una sartén con abundante aceite caliente las vamos friendo. Tienen que quedar doraditas por fuera y tiernas por dentro. Pero si no queréis utilizar aceite, o sea, no queréis comerlas fritas, preferís hacerlas más ligeras, las podéis hacer en el horno sin ningún problema. O a la plancha incluso. Y ahora ya solo nos queda montarlo todo. Empezamos con una capa, un poquito solo, de salsa de tomate. Ahora ponemos una capa de berenjenas. Que queden un poco montadas unas encima de otras. Tiene que haber bien de berenjena, no tiene que ser una capita finita, tiene que notarse bien la berenjena. Y los trocitos más pequeños los usamos para rellenar los huequecitos así que quedan. Ahora ponemos unos daditos de queso. Ahora ponemos unos daditos de queso, bien repartidos. Así. Un poco del parmesano. Y un poco de salsa de tomate. Quede bien repartida. Y ponemos unos trocitos de hojas de albahaca para que le den un sabor más rico. Y seguimos poniendo capas de berenjena. Quitamos un poco. Y repetimos.
añadimos una última capa de berenjena. Le he puesto un poco más de parmesano por encima y ahora lo vamos a cubrir bien con tomate. Y ahora solo nos queda meterlo en el horno a unos 200 grados más o menos y durante unos 30 o 45 minutos. Y este es el resultado. ¡Veganízate! Esta es una receta que sí, es verdad, lleva un poco más de elaboración y de trabajo que otras que suelo compartir, pero bueno, es que está tremenda, merece la pena, pero totalmente. Como habéis visto en la receta, se requieren 3 elaboraciones que hay que tener ya preparadas previamente y que yo ya tengo publicadas con anterioridad. Os dejaré los enlaces abajo en la descripción del vídeo, tanto del queso de tofu, como del queso parmesano, como de la salsa de tomate, para que veáis cómo lo preparo yo. Y bueno, esto lo bueno que tiene es que lo podéis preparar con antelación y luego en el momento de hacer la parmesana, pues es menos trabajo que tenéis que hacer. Ingredientes y enlaces abajo en la descripción del vídeo. Dejadme un like bien gordo. Si creéis que mi trabajo merece la pena, suscribiros y compartid con todo el mundo, cuantos más seamos mejor. Dadle a la campanita para que no os perdáis ninguno de estos vídeos que comparto con recetas muy ricas, muy fáciles y muy sencillas. Muchísimas gracias por verme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!